buenas noches, estamos aquí en Radio Liberal, este día 5 de marzo de 2013 en su programa Entrevistando a. El día de hoy nos acompaña la licenciada Irma Córdoba, quien es asistente de dirección de un reconocido restaurante Rincón de los Morales, y bueno, nuestro invitado especial del día de hoy, el doctor en parapsicología Ángelius M. Bautista. Doctor, muy buenas noches. Muy buenas noches. Licenciada, buenas noches. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de un interesante programa. Todos hemos escuchado la parapsicología, algunos le dicen parapsicología. ¿Cuál es lo correcto, doctor? Bueno, antiguamente se conocía esta ciencia con el nombre de metapsíquica, que en realidad es el entorno y el interno de la mente y sus derivantes. Para es alrededor, básicamente, y psicología de la psicología. Lógicamente es un binomio porque también tiene influencia en lo interno. Entonces es un binomio que entra de lo externo a lo interno y de lo interno a lo externo. Y es como se conjugan estos estudios y estos fenómenos. Déjenme que les comento que el doctor Ángelius, su nombre es Ángel, pero su seudónimo profesional es Ángelus. Y bueno, él es doctor en parapsicología, maneja también la parapsicocibernética, cybernetics, que nos explicará qué es, maneja también la parapsicotronic, maneja la parapsigramas o los parapsigramas, lo místico, lo oculto, a la luz de la ciencia y el código de la magia. Recordemos que hace poco tuvimos en la presentación de nuestro muy respetable gran maestro Jorge Alejandro Avilés Reyes respecto de la magia, y él explicaba en su ponencia que magia no es lo que vemos con algunos magos que aparecen y desaparecen. Eso le llaman trucos de magia, se le llama espectáculo. Sin embargo, la magia en sí es algo más profundo, es algo más allá de un simple aparecer o desaparecer cosas. Doctor, ¿cuál es la diferencia en sí de la magia que vemos de estos hombres que desaparecen barcos, que desaparecen edificios, y la magia desde el punto de vista de la historia? Bueno, realmente la magia de la prestidigitación o de trucos es una magia visual que obedece a miles de trucos, fenómenos y disciplinas. Y la otra magia, la profunda, realmente quien se ha profundizado mucho en ello, casi cada uno establece, aparte de los códigos ya existentes, les agrega otros. ¿Por qué? Porque precisamente hay a veces fenómenos que no tienen nombre y que hay que ponerles un nombre, y se van estableciendo códigos que luego sirven de parámetros para los que quieren seguir esos estudios o que entran en esos cánones. Hay, por ejemplo, en la historia conocemos de un mago famoso, el mago Merlín, pero también conocemos de los magos y de los brujos. ¿Hay alguna relación de este tipo de actuar entre un mago Merlín que manejaba la alquimia, que se cree que manejaba la alquimia, manejaba la ciencia, y a la vez vemos pues, los brujos de Catemaco, los brujos de diferentes lugares? ¿Es lo mismo, doctor? No, definitivamente que no. La persona que realmente tiene esta vocación llega inclusive a equilibrarse con sencillez y a proyectarse en el momento que lo requiere, me refiero a sus servicios. Y en el otro aspecto, como que hay más ego, hay ostentación, y por lógica se presta a la farándula, se presta pues a otros aspectos un poquito más, de niveles un poquito más bajos, como es el interés económico, sensual, del ego,
de la fantasía y ante todo, pues, de la fama. Comentamos que, licenciada, que en un momento dado todos son muy afectos a querer conocer el futuro, a querer conocer lo que viene. Y a mí me gustaría que usted nos comentara su experiencia como mujer, como empresaria. ¿Cree en la magia? Pues sí creo en la magia, pero a la vez también da un poco de temor conocer el futuro, a lo mejor yo lo enfocaría, por ejemplo, la psicología, ¿qué podría o cómo podría enfocarse dentro de lo que es este ramo del restaurante? O no tan solo un restaurante, sino en un negocio, en X negocio, el que sea. Cómo la parapsicología puede ayudar a no sé, cambiar el futuro de un negocio, o ayudarle a mejorar, no sé, podría haber pues beneficios, ¿no? Yo creo que sí. Sabemos que, doctor, que la gente es muy, sobre todo prácticamente en América Latina, o principalmente en América Latina y México, hablando de un negocio, yo quiero llegar a mi negocio y quiero que me vaya bien. Y bueno, hay gente que nos maneja una serie de símbolos o de instrumentos que dicen pon el ojo, un ojo ahí para que no te lleguen las malas vibras, pon un espejo octagonal para que no se metan malas vibras, pon una plantita, una ranita como las de oro para que te venga la buena suerte, o haz el Feng Shui, o haz algunos movimientos del tarot chino, en fin. Todo esto tiene que ver con la parapsicología, tiene que ver con la mente, tiene que ver con la magia, doctor. Son cosas diferentes. ¿Cómo se encuentran o realmente son cosas totalmente diferentes? No, sí se encuentran definitivamente, nada más que partiendo desde una escala, al referirnos al factor movimiento, hay ejercicios internos en los cuales está sometido a veces el cuerpo inconscientemente, pero se puede programar para que después el inconsciente también dé aclarados. Esto obedece a disciplinas. Así como hay disciplinas físicas, también hay disciplinas de la mente. Ahora, las disciplinas del inconsciente, las disciplinas del consciente, más sus fenómenos, obedecen definitivamente a ciertas energías internas y externas. Cuando el individuo tiene mucha experiencia en ciertos movimientos, en ciertos ejercicios, en ciertas disciplinas, partiendo desde lo más elemental, por ejemplo, minutos, calistenia, tensión, distensión, etc., y es una persona que difiere un poquito del que no se somete a ningún tipo de disciplina. Ahora, si aparte de esas disciplinas va más allá, por ejemplo, ya investigando fenómenos como es el ayuno, la castidad, la vigilia, ante todo los ejercicios internos, para tener conciencia en el subconsciente propio y de sus semejantes. Aquí ya me estoy refiriendo a los sueños, cuando se usa un sueño como aliado, cuando se programa un sueño, o se inspira uno en el sueño, que tiene muchísimo esto que ver con las reencarnaciones, porque no tenemos nada más esta edad. Venimos desde un océano cósmico, del cual volvemos. Somos una especie de gota, pero cuando a veces nos comunicamos con ello, eso se le llama precisamente acasos, para llegar a lo que comúnmente les llaman nirvana, o más allá. Puede uno viajar en el pasado, presente y futuro, que es nuestra verdadera dimensión. Desgraciado o afortunadamente hay personas que son muy serios en estos aspectos y desconocidos, y así se sienten a gusto. Y hay otros que sí se dan a conocer, pero no demasiado, porque inclusive les puede hacer daño. Por los aclarados que dan en este aspecto me refiero a los profetas o a las personas que traen ciertos mensajes que al irse se reconocen como héroes, como líderes, como personas que dejaron un poquito más del común denominador. Ahorita que nos comenta de gente que trae mensajes, precisamente hoy 5 de marzo se da la noticia de que muere el presidente de Venezuela, Hugo Chávez,
un hombre muy controversial, un hombre muy, digamos, que siempre tuvo cierto enfrentamiento o cierta repulsión hacia el imperialismo. Y él se hablaba de algo importante, los sueños. A veces nosotros, cuando nos dormimos, solemos soñar, pues que no tenemos ropa, o solemos soñar que nos roban en la casa, o solemos soñar que nuestro hijo no fue a la escuela. La interpretación de una persona común y corriente, a ver si estoy en lo correcto, y bueno, pues estoy pensando en la casa o en mis hijos porque me preocupan mis hijos, y ahí no hay mucha ciencia, diría yo. Un psicólogo nos dirá, por ejemplo, nos podría explicar que tus sueños son reflejo de tus inquietudes, de tus problemas personales, de tus ansiedades, y en tus sueños se va reflejando. Hay mucha gente que suele soñar, sobre todo los que se dedican a la cuestión profesional, a la creatividad. Sabemos que en la noche vienen las ideas y a veces algunos como nosotros que escribimos nos tenemos que levantar, nos despertamos a apuntar las cosas que se nos ocurren en el sueño. Pero va más allá. Por ejemplo, Freud decía que todos los sueños tienen que ver con el sexo, todos los sueños tienen que ver, si sueñas alguna fruta es porque estás pensando en algo fálico, si sueñas con niños es porque estás pensando, no sé, una serie de explicaciones de la psicología. Pero aquí vemos un tercer nivel, el psiquiatra que nos puede explicar a lo mejor que es un problema físico que hay que tratar con una medicina. Y vamos a un siguiente término, el parapsicólogo, que nos puede decir lo que usted nos venía platicando, doctor, de aquellos tiempos anteriores, nuestras vidas anteriores. Nos hablan de que hay gente que tiene 5 o 6 vidas, nos hablan de los profetas. Hay una discusión entre el fanatismo, la religión, que nos dice que Jesús era un profeta, que Siddhartha Gautama era un profeta, de que por ejemplo en el Tíbet los Dalai Lama también son profetas. Pero a mí me gustaría que de una manera muy somera nos pudiera explicar quién nos dice la verdad acerca de los sueños. ¿Es una cuestión meramente de preocupación física? ¿Tiene que ver algo con una cuestión psicológica? ¿Tiene que ver con una cuestión psiquiátrica? ¿O tiene que ver con una cuestión parapsicológica? Bueno, partiendo desde la base, eso tiene que ver con la alquimia, que antiguamente pues era el nombre de la química. Y para esto vamos a partir del punto opuesto, o sea, sería la persona que tiene jaqueca, dolor de cabeza, que se marea, que se desmaya, que olvida, que está enfermo, que está en trauma, que está en operación, que tiene susto, enfermedad, y que puede estar inclusive post-agónico, y allí hasta ahí ya se empieza a introducir la tanatología, o sea, la persona que se ayuda a buen morir, pero que logra regresar. Allí es donde precisamente parte la parapsicología. ¿Por qué el desprendimiento? ¿Por qué el desdoblamiento? ¿Por qué deja su cuerpo? ¿Por qué saca registros fuera de su cuerpo? Y los puede manifestar ya en esta dimensión. Porque precisamente por dichos fenómenos pueden ser de anemia aguda grave no prismática u otros factores que permiten que esas personas pues tengan esos aclarados. Ahora, hay quien se programa y hay quien sin programar le llega, ya sea por exceso de energía o en este caso por un padecimiento. Yo en lo personal he tratado personas que se han ido y me han prometido algo que luego lo han cumplido. Yo en lo personal también me he desprendido, me he desdoblado y me he dado cuenta que puede uno introducirse en otra persona para que inclusive sueñe lo que uno quiera. Comúnmente esto en el hermetismo antiguo le llamaban pantallas cuando son sueños inducidos, pero definitivamente que sí tiene mucho que ver
los que se asoman al más allá y a los fenómenos, y que inclusive sacan aclarados muy fuertes que inclusive no pretenden a veces ni darlos a la luz por temor o por recelo, como lo acaba de decir la licenciada, que a veces hay cosas que mejor es no tocarlas porque no se siente la capacidad para poderlas manipular. Hablamos, déjenme les comento que el doctor Ángelus Bautista, el doctor en parapsicología que hoy es nuestro invitado, nos habla, bueno, él ha tenido cursos en el Instituto Hispano Mexicano, tiene estudios también de especialización en la Iberoamericana, diplomados en Estados Unidos, que le han permitido tener un panorama desde el punto de vista académico, una preparación académica. Sin embargo, hay un aspecto que me llama mucho la atención, que es la energía. Seguramente la licenciada no nos dejará mentir. A veces nos acercamos a una persona y sentimos mala vibra o sentimos buena vibra. Sobre todo, por ejemplo, en este ramo, vuelvo al ramo en el que no convivo frecuentemente, pues uno es visitado por una serie de personas que traen diferentes cargas de energía. Muchas veces hasta termina uno con dolor de cabeza en el proceso de trabajo. Estando en el restaurante, recibe uno muchas personas que tienen una infinidad y variedad de problemas, y de alguna forma yo creo que esto se afecta pues negativamente. Y bueno, me gustaría que el doctor nos diga al negocio cómo puede afectarle, ¿no? Esa carga de energía negativa que muchas veces las personas traen encima, o cómo puede uno hacer como a lo mejor un escudo protector, por decirlo así, para que ese tipo de situaciones no afecten o no vayan más allá de lo que es o que debería ser. Ahorita estamos hablando precisamente, doctor, de tratando de buscar esas dos partes. La gente que tiene la capacidad, ya sea el estudio o bien, como nos decías que hace rato, tienen esa cualidad que la sienten o bien que la pueden explotar. Precisamente cómo se manifiesta la energía. Los seres humanos somos energía, según nos dice la ciencia, todo es energía. Pero hemos visto diferentes planos, inclusive hoy hay una cámara que retrata los diferentes colores de las personas, y se trata de buscar, de nivelar los famosos karma, perdón, se me fue el nombre, se llaman los famosos, doctor, chakras, los chakras, efectivamente. Nos ayuda a nivelar los chakras, y cada chakra se representa por un color. Y ahorita nos decía la licenciada, doctor, ¿cómo protegerse de esas energías negativas? Sabemos que hay estudios, pero también hay ejercicios. ¿Cómo podemos percibir una persona común y corriente, una persona, un terrestre diría yo, común y corriente, que no tenga la sapiencia y la preparación de usted, doctor? ¿Cómo podemos hacerle para evitar, ya sea estas malas energías, o bien atraer las buenas energías? Porque también es importante, ya sea en el negocio, ya sea en la escuela, ya sea en el trabajo. A veces llegamos a una casa y sentimos esa vibra ambiental. ¿Cómo se puede percibir? ¿Cómo la gente puede hacer ejercicios, en que los hay, para poder pues tener una vida más placentera, más tranquila? Desde el punto de vista más elemental, es una simbiosis invertida, masiva. O sea, cuando en las estaciones de invierno dan vacaciones, a las personas les da por salir en espacios abiertos, pozo de luz, y hacer más contacto con los 4 elementos. Me estoy refiriendo a tierra, aire, fuego y agua. Cuando uno está en contacto con la naturaleza y aislado de sus semejantes, como que encuentra uno más lo que comúnmente llamaban los antiguos astrónomos y astrólogos su astroespíritu, como que se reencuentra y empieza a equilibrarse. Esto ya muchos lo hacen inconscientemente. Ahora,
es necesario en estos aspectos, cuando no se puede salir, recurrir a lo que es un hobby o lo que es la distracción. La persona cuando ríe realmente está liberando un promedio de 200 millones de coordinadores y 5 millones de ordenadores, que son los que precisamente tienden a reincorporarse. Hay dispersión y lo que se pretende es la coordinación, la diversificación. Entonces sencillamente lo que pasa con esas personas, se han dispersado, y lo que los equilibra es la diversificación. Pero antes de eso tienen que manejar la integración, es decir, el viaje hacia adentro para después liberar lo positivo y negar lo negativo. Lo negativo se niega, hay varios temas, uno de ellos es precisamente el cambio del reloj. En lugar de dormir de noche, si ustedes observan detenidamente a la mayoría en vacaciones, se desvelan un poco, duermen un poco de día, entonces en el inconsciente ya no entra la luna oscura. Me refiero a la luna cuando no tiene luz, cuando le llaman luna nueva. No es lo mismo estar durmiendo con la oscuridad, con esa mole oscura cerca de uno, que estar durmiendo con luz. Y eso es lo que increíblemente beneficia a muchas personas en sus traumas, y masivamente ahí es donde hacen su negocio, los viajes, los tours, las playas, y salir del entorno de donde hay mucha gente, mucho ruido y muchos aspectos que lo dañan y que lo saquean. Y bueno, estamos continuando en su programa estamos con el doctor en parapsicología Ángelus M. Bautista y nuestra invitada, la licenciada Irma Córdoba. Vamos a ir a un corte y vamos a entrar a un tema que se nos hace fascinante, que al menos no sabía que existía, que es la computación psíquica. La computación psíquica desde el punto de vista mágico y científico, que el doctor Ángelus nos hará favor de explicar qué es esto. Pensábamos que los psíquicos no tenían nada que ver con las computadoras y cosas de estas. Vemos que en el mundo hay una serie de parámetros que desconocemos. Y bueno, vamos a escucharlo a él. En unos minutos regresamos a hablar sobre la computación psíquica. Regresamos. Y bueno, regresamos aquí a su programa Estamos en una plática amena, pero sobre todo muy interesante, con el doctor Ángelus M. Bautista, doctor en parapsicología, egresado de diferentes institutos, tanto en la maestría y el doctorado, y que nos está hablando de algo interesante, muy, muy interesante, pero que no sabemos que existía, que es la computación psíquica. Doctor, cuando hablamos de computación psíquica, ¿estamos hablando lo mismo de aparatos de cómputo? No, definitivamente que no. Esto que les voy a proyectar viene desde antes de lo prehispánico, cuando el individuo empezó a razonar y a contar, a llevar cuentas sobre el calendario, sobre el numeral, sobre sus campos, sus sobrecampos, sobre su módulo, que son muchos y muy diversos, y que cada uno obedecía a un registro de ciertas cantidades. Por ejemplo, cuando nosotros
nos documentamos en lo que es un tonal powal, un nepowal, estamos refiriéndonos a nuestros maestros prehispánicos en este aspecto, a los tlacaelis, a los tlatoanis, que tuve la oportunidad de que me dieran cursos, unos maestros que dedicaron su vida exclusivamente a descifrar numerales tan grandes como el calendario azteca y tan pequeños como los mayas. Me refiero a las piedras pequeñas. De todas maneras, las cantidades son muy grandes, estratosféricas, porque sacaban cuentas inclusive hasta de universos y de galaxias más allá de nuestros simples planetas. Doctor, ahorita que nos habla de lo prehispánico, ¿hay o se puede ahorita hablar de alguna civilización desarrollada? ¿Hay alguna diferencia entre las civilizaciones prehispánicas, las civilizaciones orientales, los egipcios, los griegos? Esta sabiduría que se ha emanado a través de los siglos, sabemos que principalmente el siglo XIX, bueno, desde el 17, 18 y 19, pues vino un periodo, salvo pequeñas luces, vamos a llamarle así, como el enciclopedismo o como la ilustración, vinieron en las civilizaciones periodos de oscurantismo, periodos de poco crecimiento científico, poco crecimiento o desarrollo entre las civilizaciones. Pero usted acaba de comentar algo importante, las civilizaciones prehispánicas. ¿Hay alguna diferencia entre estas? Sabemos que hay la diferencia principal, pues el tiempo entre unas y otras, pero se podría catalogar lo que estamos hablando del cómputo psíquico mayor en una civilización europea, una civilización oriental o una civilización mesoamericana. Sí, sí hay analogía, es de que la mente no es el cerebro. La mente es como un mundo paralelo o un cascarón que fluye alrededor del mundo. Se han encontrado trinomios básicamente entre China, Japón y los mayas, amén de la India, Egipto y otros que han tenido coincidencias que se conocen más bien como insigns, de acuerdo a la profetisa Celestina de Perú. El insign es, cuando tocamos el punto insign ya estamos casi entrando a lo que es el cómputo psíquico. Me refiero a que si una persona está muy despierta y muy inquieta en encontrar ciertos aclarados, ciertas cuentas de planetas, de numerales y manifestarlos en piedra, en aspectos rústicos, y que de lo mismo, casi análogo, sucede en otra parte del mundo, esto tiene mucho que ver con su majestad, no nomás el enema, que es la unidad visual, sino también con el fonema, que tiene que ver con el sonido. El sonido es esférico. Si lo aventamos al aire, se escucha en todas las partes del mundo. Esto quiere decir que sí, definitivamente hay personas que telepáticamente, por estar despiertos y muy inquietos, hay otras personas que están sacando sus registros. Usted nos hablaba hace rato del que se desdobla, desdoblamiento. Lo vas a cortar ahí. Del desdoblamiento. Doctor, hace rato nos hablaba del desdoblamiento, que usted ha tenido esa experiencia, y estamos hablando del cómputo psíquico. ¿Hay alguna relación entre uno y otro? ¿Tiene que ver? Sí, porque entran las cuentas, ahí sí ya entran cuentas, ahí entra ya lo que es el cómputo. La diferencia entre desdoblamiento y desprendimiento es que el desdoblamiento es una persona que tiene mucha energía, maneja omnios y asnas, unidades de energía que se desplazan, muy diferente al desprendimiento.
El desprendimiento es cuando deja su cuerpo, el desdoblamiento es cuando se proyecta más allá de lo común. ¿Por qué? Por el tiempo y la energía que está exponiendo al proyectarse. Por ejemplo, nos decían, hay hombres, sobre todo en la India vemos mucho, que se relajan tanto o se concentran, no sé cómo llamarle, ahorita nos hará favor explicar, y que se elevan, practican la levitación y pareciera ser que se desprenden. ¿Ahí se desprenden nada más físicamente o hay un desprendimiento de tipo, no sé, interno? Sí. La levitación. En la levitación es un desprendimiento de nuestro cuerpo espectral, catártico y volitivo. Son 3 cuerpos los que se van, que se manifiestan en una especie como de, pues por decirlo así, una pantalla de una televisión, por decir un ejemplo. Así como en el aire circulan imágenes, también en el espacio hay seres que se están proyectando y cosas que se pueden captar o mandar, que ahí entra la telepatía. ¿Y qué diferencia habría con la transmutación? En la transmutación, la transustancialización y la supraconsciencia es un trinomio muy profundo. Hay personas que inclusive tienen esos poderes después de haber fallecido, cuando se inmortalizan con su recuerdo, e inclusive vamos a referirnos a algo muy simple. El cariño a una madre va más allá de la muerte. Se siguen sus pasos, se sienten sus recuerdos muy vivenciados. Entonces, en náhuatl, Se es 1, Po tiene que ver con el Powal, que es 20, es una cantidad de numeral masculino, solar, y Xochitl femenino. Es el cómputo de una vida que ya finalizó. En otras palabras, es Cempasúchil, el nombre de la flor cuando supuestamente se rinde tributo a los seres desaparecidos. Con esa flor trae un mensaje, la flor, el aroma, el ciclo, y son tan vivenciados que inclusive se retoma lo que ellos querían hacer. Tenemos casos como el santo que murió y su hijo retomó la camiseta. Silvetti, Azcárraga, se va el señor Azcárraga, el hijo sigue, se pone la camiseta y sigue la misma trayectoria. Es demasiada la memoria del ADN, pero también va más allá de la muerte. Eso quiere decir que cuando un hijo o una hija siguen la tradición del padre, no es nada más que le hayas influido por pertenecer, por decir algo. Hablaba de ese Azcárraga. Los Azcárraga son dueños de un consorcio televisivo y dicen, bueno, yo quiero seguir con la misma profesión de mi padre, con el mismo negocio de mi padre. No es nada más que yo quiera, tiene que ver entonces con este cómputo, con este ADN. Sí, por los 3 cuerpos, trabaja ahí en demasiado los 3 cuerpos, el físico, el mental y el espiritual. Me refiero a la atención somática y la muy sutil, que es la espiritual, y el término medio, que es el intelectual. Hablamos de los genes y, por ejemplo, pero a mí siempre me ha llamado la atención de, por ejemplo, yo estudié comunicación, periodismo. Mi hijo, de los 3, a mí me hubiera gustado que siguiera mi carrera, pero uno de ellos optó por la comunicación. Y así vemos que pasan los abogados, que pasan los ingenieros, que los hijos heredan la misma profesión. Pero para ser honesto, en el caso de un servidor, yo no siento que influí en mi hijo, sino de repente, papá, yo quiero estudiar comunicación. Hay algo en estos cómputos que se habla psíquico, hay algo que nosotros estemos heredando a los hijos sin darnos cuenta, o es simplemente imitación. No, cuando nos salimos de la imitación y de lo que se hereda,
Estamos hablando de lo que quiere decir Ananda Kanda. Ananda Kanda, ahí ya nos estamos tomando una escuela hindú, es camino de luz, es decir, logran conectarse por medio de ciertos canales con las frecuencias y sintonizar lo que viene siendo afín, y esto lo volvemos a repetir, se conoce como insight. O sea, no es una coincidencia, es un insight. Un insight lleva a otro insight. Por ejemplo, si encuentro una persona que anda buscando una tuerca de X medida y trae la tuerca pero no tiene el tornillo, y nos encontramos en la calle y yo tengo el tornillo y él trae la tuerca y andaba buscando el tornillo, ¿por qué ese insight? ¿A qué obedeció ese insight? Se investiga y resulta que de un insight nos lleva a otro, a otro, a otro, y es cuando la persona realmente ya está en su camino, sea para bien o sea para mal. Ya son designios que vienen grabados en los akashas. Y a veces hay quien los quiere deformar, quiere salirse, se salen un poco. La mayoría nacemos casi igual, pero el entorno es el que nos va formando. Entonces, ahí es precisamente como decía el maestro Vasconcelos: por mi raza hablará el espíritu cósmico. Quiere decir que del cosmos viene y al cosmos va. Venimos de allá, y quien se logra sintonizar con esas frecuencias las obedece porque se siente identificado, tiene la vocación y nació para ello. Hay gente que nos dice, ya deja descansar a los muertos, y nuestra civilización, principalmente nuestra cultura, uno es muy afecto a recordar a los muertos, es muy afecto a hacerle ofrendas. Hay civilizaciones que no quieren, a los muertos los dejan morir, perdón por la expresión, pero literalmente no los recuerdan. Y los mexicanos tenemos esa repetición: cada vez que viene un muerto, pues lo vamos a ver al panteón, lo recordamos cada 2 de noviembre. Tiene que ver algo esto que usted habla del cómputo psíquico, que nosotros tengamos más afección o más acercamiento hacia nuestros muertos que otras civilizaciones. No, nada más somos nosotros. Por ejemplo, tenemos los egipcios, de los cuales se han sacado mucho de las momias, de los emperadores. Tenemos de los de la primera era, de los primeros pobladores del mundo, pero hay quien va más allá inclusive y se identifica. Cuando entramos en esta profundidad, nos identificamos en el momento en que nos conciben con ciertas plantas, ciertos animales y ciertos ciclos de ciertos planetas, ya sea de calor, de frío, de luz o de oscuridad. Y ello es lo que nos lleva precisamente a nuestra vocación, porque estamos manejando nuestros elementos y nuestras entidades. Usted hablaba de que influye el cosmos. Me gustaría irnos a un corte, pero regresando me gustaría preguntarle, ¿qué influye más en nuestro entorno en un ser humano? De manera directa y de manera inconsciente también influye. Uno puede ser la religión, influye más el cosmos, los planetas, los 4 elementos, influye más la sociedad, o influye más algo que trataremos regresando el corte, que son los famosos extraterrestres. Se habla que las grandes civilizaciones como la maya, como la azteca, fueron influenciadas por extraterrestres. Inclusive se habla ahora actualmente de una serie de dibujos en Inglaterra, en los campos o en algunos países europeos, de algunas figuras, y que se dice que viene de extraterrestres. Regresando, le decía, doctor Ángelus, si nos pudiera comentar a nuestro público de Radio Liberal, ¿qué influye más en nosotros? Realmente, porque vemos que hay niños malos, acaban de matar a un niño sicario
A los 12 años este niño ya había matado, según él, 10 personas y fallece, aparece en el estado de Morelos, muerto, acribillado igual como él solía ser. Este niño, hay quien dice que a lo mejor si se hubiera tenido una buena educación, a lo mejor no le hubiera pasado lo mismo, si el gobierno hubiera cuidado a estos pequeños. Pero allá hablamos en teoría, y eso nos explicará después del corte, si fue el medio ambiente quien llevó a este niño a ser un sicario o había una predisposición. Hablamos de que la luna también levanta los niveles del mar, hablamos de que la luna influencia o afecta en el matrimonio, en fin, una serie de cosas que ya concretando son muchas preguntas a lo mejor, pero regresando hablaremos de ello. Estamos con el doctor Ángelus y con Ángelus Bautista y la licenciada Irma Córdoba. Regresamos ahorita, estamos con el doctor Ángelus Bautista y con la licenciada Irma Córdoba hablando de ese tema fascinante de la computación psíquica, que no tiene nada que ver con los aparatos de cómputo. Regresamos. Regresamos aquí a su programa Entrevistando A. Estamos con el doctor en parapsicología Ángelus M. Bautista y con la licenciada Irma Córdoba. Antes del corte les preguntamos al doctor, nos decía que influye en los seres humanos el medio ambiente cósmico, pero le hacemos una pregunta: ¿qué es lo que más está influyendo en los seres humanos? ¿La cuestión religiosa, la cuestión social, la cuestión de los 4 elementos, la tierra, el agua, el aire o el fuego, o los planetas mismos influyen en nosotros, doctor? Bueno, aquí estamos hablando de ciclos, de la famosa ciclomancia. Realmente, fenómenos, tanto en seres de luz como seres oscuros, que tiene que ver con lo que es un punto, mosaico o esfera negra y esfera clara. Para los aztecas la esfera oscura era la luna negra, su reproducción, o sea su equivalente también está aquí en la luna nueva, y el sol de Aries o de Libra, que vendría siendo la esfera blanca o de demasiada luz. Resulta que el doble positivo es negativo y el doble negativo es positivo. Esto lo vemos en la historia, por ejemplo, los Reyes Magos, que caminaron de noche porque de día en el desierto pues venía la insolación. Quiere decir que era necesario más las unidades tamásicas que el doble rajásico. Ahora que existe la edición. Ah, bueno, ahí estaban grabando. Sí. Perdón, pero... Ya cuando nos paguen la Coca-Cola, la ponemos en el agua. ¿Preparadas? Vasito. No, déjalo. No, pero Acabo de decir la edición... Los bloopers de aniversario. Gracias. ¿Listo? Nos decía, doctor, esta influencia va cambiando. Si un hombre es más preparado, está un hombre más estudiado, influye menos alguno de los factores cósmicos, o seguirá influyendo la religión, o seguirá influyendo el medio ambiente social. No, estas memorias ya son genéticas y tiene que ver con el cosmos. Por ejemplo, tenemos casos como el de Cuauhtémoc, que fue más allá de la muerte.
sus sentencias era que el dolor sea tu maestro y la muerte tu graduación, como también lo hizo ver el generalísimo Morelos: morir es nada cuando por la patria se muere. Esos seres que están más allá de la muerte, definitivamente que están bien conectados con su entorno, con su vocación, no importando las consecuencias, aún a costa de su propia muerte. Licenciada, ¿tiene alguna pregunta para el doctor? ¿Le inquieta algo de lo que acabamos de escuchar? Bueno, por ejemplo, en cuanto a los sueños, uno de los temas que se había mencionado anteriormente, por ejemplo, personalmente yo soy muy dada a soñar, bueno, no a soñar frecuentemente, pero hay algo muy curioso. Sé que soñé, pero muchas veces no recuerdo lo que yo soñé. ¿Hay alguna razón por la que no lo recuerde? Sí, hay razones por las que no se recuerdan. Cuando un sueño sí es muy bien recordado, es porque en el aspecto onírico esa persona sí tiene un registro de sus células mentales. Cuando no lo recuerda es que fue un sueño vago, e inclusive a veces es bueno mejor no recordarlos cuando son pesadillas. Cuando son buenos sueños, pues es hermoso recordarlos. Entonces, esto obedece a dos preguntas y a dos contestaciones. Quiere decir que los sueños a veces son buenos y a veces son malos. Recordarlos, por supuesto. Como también puede ser bueno no recordarlos, sean buenos o sean malos. Yo, por ejemplo, en lo personal, pues comprendo lo que es un sueño inducido, lo que es una fantasía y lo que es un sueño masivo. Cuando uno está en un lugar donde hay un conglomerado de gente, que se le llama cisma, por ejemplo, un estadio, un lugar donde hay guerra, donde hay mucha actividad de muchas personas, definitivamente que sí se queda uno un poco inquieto. Si se duerme uno en ese entorno, definitivamente tiene uno otros registros, e inclusive a veces es imposible soñar, pero a veces sí se sacan registros. Yo he tenido casos conocí una señora que me habló de un swami que me dijo, ese como pastor o como guía habla muy bonito, pero yo tengo un registro de él negativo y ya estoy desconfiando y me voy con desconfianza. ¿A qué obedeció eso? Que ella llegó con sueño, desvelada, y en el momento que se quedó dormida sacó un registro de esa persona que estaba proyectándose verbalmente, que era el contacto del medio, y no lo sacó en un plano muy positivo. Quiere decir esto que sí sacó un registro de la persona que se estaba proyectando. Por lo tanto, el sonido influye mucho en el sueño, el entorno, las impresiones, pero más que nada, cuando uno se programa a no dormir o a dormir de más, es cuando está uno entrando en los mecanismos del cómputo. O sea, los sueños en realidad, bueno, hay gente que sueña, por ejemplo, a veces le dice al familiar, no vayas a la fiesta X porque soñé que algo te pasaba. O sea, realmente un sueño puede funcionar como un aviso para evitar una tragedia o para lograr un objetivo, etc. Bueno, sí, va más allá del sueño. Hay personas que tienen registros, por ejemplo, de inquietud, torpeza, de presentimiento, y eso lo registra mucho la premonición y la precognición. Cuando un ser está enfermo o muere, se sacan esos registros. Como, por ejemplo, yo traté a una pareja que el novio estaba en España y la novia aquí, se dejaron de ver meses y le dice la novia al novio, me pasó algo muy raro en la noche. Y le contesta a su pareja, a mí me pasó lo mismo. ¿Qué pasó allí? Que hubo telepatía por medio de un conducto
que es el romance. Entonces, sí, definitivamente, a distancia se proyecta la persona. Eso lo estudia mucho la telequinesis y la teletransportación, porque se ve inclusive la persona muy vivenciada, casi en vivo, y ya me estoy refiriendo ahí al ensueño, que son las otras partes de la fantasía, la imaginación, el sueño y el ensueño. Son registros que a veces se tienen. Yo, por ejemplo, a veces relaciono a las personas con un color, con un número, y funciona. Me ha funcionado en loterías, me ha funcionado con saber lo que trae, me ha funcionado con saber de dónde vienen, a dónde van. ¿Por qué? Porque nosotros, de hecho, nos proyectamos como una pantalla de televisión, o sea, al estar mirando a la persona, sacamos un doble registro entre mirar y ver, es decir, estarlo analizando profundamente y estarlo viendo desde un punto de vista somero, y en esas dos escalas se saca una gráfica para obtener de momento una impresión. Hay personas que la primera impresión que tiene uno de ellas es pues negativa y sigue siendo negativa. Hay personas que la primera impresión es negativa y después se vuelve positiva. Hay personas que primero son positivas y después son negativas. Y hay personas que son positivas en la primera impresión y siguen siendo positivas. Eso nos obliga a pensar en 4 aspectos. ¿Cuáles son? De que a veces se sacan registros que no son precisos. Entonces, ahí obedece a lo que es una tabulación, que son los parapsigramas. Pues doctor, es muy interesante y muy extenso el hablar de la psicología, hablar de los fenómenos, hablar de las energías, y esperemos que ese no sea el primero ni el último programa. Esperemos que ojalá más que una entrevista nos permita usted un espacio aquí en Radio Liberal constante, permanente, para que empezamos a sacar dudas. Yo creo que ahorita, por ser el primer programa de esta nueva etapa de Radio Liberal, pues quedamos más que explicados, confundidos, o más bien, más que confundidos, muy inquietos en saber más de lo que usted nos puede enseñar. Creo que hay una luz por ahí, detectamos una luz brillante y hay que explotarla. Ojalá nos permita usted más tiempo y ojalá nos diga después un número de lotería para sacarlo, ¿no? O dos, porque se limita, parece de Monterrey, o varios. Es común que, ya hablaremos en los programas, tenía un amigo que él es sacerdote y siempre se sacaba la lotería. Él tiene un centro de huérfanos, ayudaba a los niños. Siempre se sacaba la lotería, siempre, desde 1,000 pesos hasta miles de pesos. Entonces, como siempre lo veíamos que en el banco llevaba dinero, porque yo trabajaba en el banco, se nos ocurrió hacer una vaquita con él y ese día no se sacó nada. Después volvió a jugar el tiempo después y volvió a sacarse la lotería. Y bueno, lo atribuimos a que nosotros íbamos con la ambición y él lo hacía desinteresadamente. Pero tendremos muchos programas para hablar de este y otros temas. Si nos gustaría, si hay algún teléfono, a dónde localizarlo, a dónde platicar con ustedes, si tiene algún consultorio donde la gente pueda, pues, o usted la puede ayudar a sacar algunas dudas, doctor. Sí, ahorita de momento nada más es este lugar, porque ya estaba yo por ausentarme hasta del país, pero aquí voy a asistir y aquí los recados de quien llegue, estoy para servirles, voy a estar en comunicación constante. Y les quería rectificar de un maestro mío que me enseñó sobre la relación de las loterías. Él le daba ciertos números a varias personas, diferentes números, del 1 al 0, o sea, los 10 dígitos, y uno de ellos pues tenía que salir. Y luego les decía, ya ven cómo fui acertado. Y me daban su partecita y es donde empecé a aprender la numerología y la gematría, de lo que hablaremos después.
Licenciada, pues le agradecemos mucho el acompañarnos el día de hoy y bueno, esperemos que no sea la última vez. Creo que hay mucho que aprender del doctor Ángelus y sobre todo de usted. Algún día tendremos la oportunidad de platicar también de ese fascinante mundo que es la gastronomía, la empresa, la libre empresa que lleva a muchos a no entrarle porque le da miedo, pero yo creo que usted nos platicará en nuestros programas de cómo se perdió el miedo para hacer para emprender gastronomía y algunas cosas. Bueno, pues gracias. Nos despedimos el día de hoy entrevistando estuvo con nosotros el día de hoy el doctor en parapsicología Ángelus M. Bautista y la licenciada Irma Córdoba. Soy Juan Manuel Velasco, nos despedimos, hasta pronto, hasta siempre. Muy buenas noches.